Muy buenos días, el tema de hoy es los sentidos. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 1, capítulo 12, verso 3. Dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos. Tremendo como acá el Señor nos habla que nuestros sentidos pueden ser extraviados. ¿Cómo fueron extraviados los sentidos de Eva? ¿Por qué? Porque ya andaba dispersa, andaba distraída. Fueron distraídos sus sentidos, ¿por qué? Porque ya no estaba en comunión con el Señor. Andaba dispersa y distraída y fue donde llegó el enemigo y la doblegó su voluntad. ¿Cómo están nuestros sentidos? ¿Será que nuestros sentidos están expuestos al mundo? ¿Cómo estamos usando nuestros sentidos? En las cosas que nos ven del mundo, en las redes sociales, los medios de comunicación, viendo cosas incorrectas, escuchando cosas incorrectas, hablando cosas incorrectas, palpando cosas incorrectas, comiendo aún cosas indebidas. ¿Cómo están nuestros sentidos? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos haciendo con nuestros sentidos? Ya que no se puede describir o disfrutar del mundo espiritual si usted y yo usamos nuestros sentidos para ello. Pero usted y yo debemos desarrollar nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto espiritual. Los 5 sentidos los debemos desarrollar espiritualmente, porque están muy despiertos, muy atentos, pero en el mundo físico, pero no están despiertos y atentos en el mundo espiritual. ¿Cómo están obrando nuestros sentidos? Por eso hay personas que dicen, ¿cómo así que a usted le habla Dios? ¿Cómo así que usted escucha la voz de Dios? O sea, ¿cómo está el sentido del oído? ¿Está aturdido? ¿Está apagado? ¿Está dormido? ¿Cómo está? ¿Cómo así que Dios le mostró o vio? ¿O cómo así que tuvo una visión? ¿Cómo están nuestros ojos? Mejor aún, ¿qué estamos viendo a través de nuestros ojos? ¿A qué dedicamos nuestras vistas? ¿En las redes sociales? ¿Será que pasamos 3, 4, 5 horas pegados al celular, mirando cosas que no edifican y construyen? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos con nuestras manos? ¿Qué palpamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? Por eso el Señor quiere que usted y yo entremos en un cambio, en una transformación a través de la palabra. Y es encontrar lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Que los 5 sentidos físicos, vistas, oído, olfato, gusto y tacto, que nos ayuden a relacionarnos con el mundo espiritual. Un mundo en el cual usted y yo debemos sumergirnos en los ríos del Espíritu de Dios. Y estos 5 sentidos espirituales nos ayudarán a relacionarnos con la palabra de Dios, pero también con el mundo del Espíritu de Dios, a entender y conocer sus misterios, sus prodigios, sus señales, su propósito, lo que está sucediendo en estos tiempos. Por eso el enemigo ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Para que usted y yo no veamos el mundo espiritual, sino que veamos el mundo físico. Por eso hablamos de cómo está el clima, por eso hablamos de las noticias, por eso hablamos de lo que está sucediendo en otros países, por eso hablamos de lo que está sucediendo en nuestra nación, por eso hablamos de enfermedades, por eso hablamos de tantas cosas menos del mundo espiritual. Porque nuestros sentidos están adaptados al mundo físico, pero ni siquiera los hemos habituado al mundo espiritual, entrando en un camino de transformación a través del estudio y la meditación de la palabra. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice, pero me temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire que el enemigo es muy astuto, con su astucia la engañó. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay veces usted y yo decimos que somos fieles a Cristo. Buscamos del Señor, que oramos, que ayunamos, que leemos la palabra, que vamos a la oración, vamos al culto, vamos a la intercesión, vamos al ayuno, vamos a la reunión que tenemos en nuestra iglesia. Pero ¿cómo estamos el resto de semana? ¿Cómo estamos cuando no estamos en la iglesia? ¿Cómo estamos cuando no estamos metidos en el mundo espiritual? Ay, ¿será que el mundo físico nos atrapa, nos acapara y nos lleva y nos sumerge en sus debilidades, en sus inmoralidades, en sus pecados? ¿Cómo están nuestros sentidos? ¿Cómo están actuando nuestros sentidos? Mejor aún, ¿será que nuestros sentidos se los entregamos al Señor para que entre, los transforme y los cambie? ¿Será que nuestros sentidos tienen autoridad, el Espíritu de Dios obrando a través de ellos? ¿Será que nuestros sentidos ya han sido lavados con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios? ¿Será que cada día que usted y yo nos levantamos, le entregamos nuestros sentidos al Espíritu Santo? Ayúdame, Señor, que mis sentidos sean guiados por ti, Espíritu de Dios. Que mis sentidos no se desvíen, así como pasó con Eva, Señor. Que venga el enemigo con astucia a engañarnos. Líbranos, Señor, de que el enemigo nos vaya a engañar y nos lleve por cosas que no nos edifican.
Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo nos levantemos a pedir cada día, que nuestros sentidos sean guiados por el Espíritu de Dios. Ya que con los ojos físicos nos relacionamos con el mundo donde usted y yo nos movemos o vivimos, pero con los ojos espirituales nos relacionamos con el mundo espiritual. Hemos tratado de ver cosas espirituales con ojos naturales, en vez de ver las cosas naturales con ojos espirituales. No podemos ponerle nada de lo carnal a lo espiritual. Al contrario, debemos mirar en lo espiritual, en lo físico, cómo se mueve y qué movería el Espíritu de Dios mostrando esta situación. Ya que en el sentido del olfato, en el mundo espiritual, esto se relaciona con un discernimiento. Y este discernimiento lo da el Espíritu de Dios. Pero esto nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de las tinieblas y lo que es de la luz. Por eso es importante que nuestro olfato esté muy atento en el Espíritu de Dios. Los que oyen solo con sus oídos físicos están limitando su vida a escuchar aquellas palabras que no trascienden, aquellas palabras que no avanzan ni evolucionan. Es necesario que el Espíritu de Dios abra nuestros oídos para que escuchemos más al Señor y menos el ruido del mundo. Pero es oír al Señor y es lo mejor que a usted y a mí nos puede suceder, escucharlo, tener tiempo de calidad en escuchar la palabra. Leer la palabra y leerla en voz alta y pedirle al Espíritu de Dios que abra mis sentidos del olfato, mis sentidos de los oídos, perdón. El sentido para saborear las cosas espirituales es el gusto. ¿Quieres solo tener el gusto físico de gustar lo natural, pero no lo espiritual? Ya que aquellas personas que leen la palabra de Dios oran y ayunan por costumbre, pero sin la capacidad de disfrutar cada una de estas actividades. Pero es porque el sentido del gusto no se ha desarrollado. Para deleitarse en Dios es necesario que el gusto se abra. Pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros gustos a diario, que nuestro gusto que sea un deleite la palabra de Dios, que sea ese deleite meditar la palabra, de memorizar y declarar textos bíblicos a diarios. A través del tacto, usted y yo nos podemos relacionar con las cosas físicas, pero en el Espíritu este sentido es necesario para tratar y poseer las cosas del mundo espiritual. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podemos empezar a trabajar, que el Señor use mis manos para poder imponer las manos ante otra persona, pero también para que haya sanidades, que haya milagros, que haya prodigios, que haya señales. Pero debemos dedicar nuestros sentidos al Espíritu Santo. Debemos dedicarlos a diario, entrar en la presencia del Señor y que mis sentidos sean lavados y purificados, santificados por la sangre del Cordero de Dios. Yo no sé cuál inconveniente tiene usted con alguno de sus sentidos, pero no sé tampoco si de pronto sus sentidos están habituados al mundo físico, en el cual usted no puede ver más allá, porque están tan habituados al mundo físico que hay personas que dicen, yo leo la palabra, pero no entiendo, me da pereza, me coge sueño, me da una bostezadera, yo mejor no la leo. Claro, porque los sentidos no están habituados a la palabra, no están habituados al mundo espiritual, están más habituados y arraigados al mundo físico. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros sentidos? Mire que el mundo nos tiene tan abrumados, tan encarcelados, que ya las redes sociales, los medios de comunicación nos tienen cercados. Entonces ya no hay tiempo para que usted y yo trabajemos los sentidos, porque el mundo es lo que quiere, que usted y yo, nuestros sentidos estén subyugados. Eso viene del enemigo, pero usted y yo, cuando sacamos tiempo de calidad delante del Señor, entramos a su presencia, pero también le clamamos para que nuestros sentidos sean redimidos, sean lavados, sean purificados, sean santificados por la sangre de Cristo. ¿Cuál de los sentidos nos es difícil entrar en el mundo espiritual? No sé cuál será. De pronto serán sus pensamientos, de pronto serán sus oídos, de pronto serán que sus ojos se desvían a mirar cosas indebidas, de pronto será que usted presta sus oídos para escuchar cosas que no edifican, de pronto será su gusto que de pronto a través del gusto hace cosas indebidas o salen palabras sueces o vulgares. ¿Qué hace con sus manos? ¿Qué trabajan sus manos? ¿Cómo actúan sus manos? ¿Cómo están efectuándose sus manos? Mire que aquí el Señor nos habla a través de los sentidos que usted y yo debemos entregárselos al Señor, porque dice hay que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí nos habla del enemigo. Por eso debemos tener cuidado que la serpiente no nos engañe a usted y a mí, que nuestros sentidos estén conectados con la palabra de Dios, con la oración, el ayuno y la intercesión, para poder tener nuestros sentidos conectados en el poder de la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Amén.